revelado. Lo inesperado que mi hijo hizo con un cinturón cambió nuestras vidas para siempre. La tarde era gris en el barrio, y Miguel, un padre soltero de 40 años, se encontraba en su apartamento, sintiendo el peso de la incertidumbre en su pecho. Su hijo Diego, de 16 años, había vuelto a casa después de una pelea en la escuela. Ese envase de rabia y frustración en su rostro encendía alarmas en la mente de Miguel. Le preocupaba que su hijo se estuviera convirtiendo en otra estadística de un sistema que no sabía escuchar. La atmósfera era tensa, y el silencio se sentía como un grillete. Miguel sabía que la sociedad ya lo señalaba. Era un padre soltero que había fracasado en cultivar un entorno propicio para el éxito académico de su hijo. Recordaba los tiempos de su mirada infantiles, las expectativas que nunca explícitamente se le habían impuesto, pero que él mismo había llevado. A veces se sentía impotente, incapaz de armar un puente que conectara sus sueños de mecánico y la vida de su hijo, que se había enredado en problemas académicos. Miguel siempre había pensado que sufrimiento y sacrificio eran el camino, pero el desinterés de Diego le hacía cuestionar hasta qué punto su visión paternal era válida. La vida de su padre había sido una lucha constante por cumplir con un legado que sentía como un yugo. Un día, mientras limpiaba el desorden en la sala, vio un viejo cinturón de cuero, uno que había pertenecido a su abuelo. Era una reliquia llena de historias ocultas. La imagen de su abuelo trabajando en el taller, contando leyendas familiares sobre la fortaleza y la responsabilidad, invadió sus pensamientos. Fue entonces que Diego, al llegar a casa, lo tomó sin pensarlo 2 veces. En un acto de rebeldía, comenzó a transformar el cinturón en una obra de arte, cortando y reimaginando las piezas de cuero. La chispa de creatividad que destellaba en sus ojos era algo que Miguel no reconocía. La angustia de su lucha quedó relegada al fondo por un instante. Miguel se sentó, observando entre el asombro y el escepticismo. El mundo en el que siempre había querido que Diego estuviera parecía desmoronarse, mientras que su hijo encontraba un nuevo camino. Diego estaba dejando que las emociones reprimidas fluyeran al lienzo de su creatividad, convirtiendo la rabia por la soledad en algo tangible. Pero esa transformación llenaba a Miguel de dudas. ¿Estaba realmente su hijo encontrando su destino, o simplemente evitando enfrentar la realidad? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Diego, sorprendentemente, fue invitado por un artista local a participar en una exposición. La noticia cayó sobre Miguel como un rayo. La presión se acumulaba. Las expectativas que él mismo había desarrollado como padre se desvanecían. ¿Acaso debía dejar que su hijo tomara este camino, aunque no encajara en su visión tradicional de una vida de trabajo y seguridad? Una tormenta emocional se cernía sobre él, y las viejas enseñanzas de fortaleza y responsabilidad clamaban por su atención. La lucha lo consumía. Se preguntaba si realmente estaba listo para soltar las riendas, para permitir que Diego decidiera su propio destino. Ese cinturón no solo había sido un símbolo de una historia familiar, sino también del conflicto que se cernía sobre ellos. Miguel, ahogado en dudas, contemplaba cómo la vida de su hijo podía redirigir el legado que él había pensado era irrevocable. Una tensión cruda, como una cuerda lista para romperse, llenaba el aire entre padre e hijo. La pregunta que le hacía eco en la mente era clara: ¿podrán superar sus propios miedos y aceptar el valor de su vínculo familiar, o será que la distancia entre ellos se agrandará? La exposición se acercaba, y el tiempo se acababa. Miguel se sorprendió al contemplar la escasa cantidad de días que quedaban hasta la exposición.
Cada amanecer traía consigo una sensación de urgencia, como si el tiempo se deslizara entre sus dedos. Observando a Diego sumido en su proceso creativo, una parte de él anhelaba felicitarlo por la dedicación y el talento que había mostrado. Sin embargo, otro lado luchaba ferozmente, cuestionando si esa dirección sería realmente la correcta. El día que se llevaría a cabo la exposición se convirtió en un punto de inflexión en la mente de Miguel. Se despertó con un nudo en el estómago, con la imagen de David en el taller, utilizando herramientas que él mismo había amado, resonando en su memoria. La vida de su padre revoloteaba en sus pensamientos, mostrando con cada recuerdo el impacto de la tradición familiar y el peso de los sueños no cumplidos. Miguel se preguntaba si estaba a punto de forjar un destino diferente para Diego, o si, como su propio padre, estaba a punto de cometer el mismo error de ahogar los sueños de un hijo en la oscuridad del miedo. Mientras Diego se preparaba para la exposición, Miguel decidió tomar acción. Sabía que asistir no solo sería un apoyo emocional, sino una oportunidad para entender el nuevo rumbo de su hijo. La ansiedad se instaló en su pecho. La idea de ver a Diego brillar en un escenario que nunca había podido imaginar para él lo abrumaba. Si el arte de su hijo se basaba en una transformación emocional, él también debía enfrentar sus propios fantasmas. Se armó de valor y se dirigió a la librería del barrio, buscando un libro sobre cómo apoyar a los adolescentes creativos. Quería entender las inquietudes de su hijo, y quizás incluso aprender algo sobre el proceso artístico. Al hojear las páginas, se topó con un capítulo que hablaba sobre la importancia de la autoexpresión y la necesidad de que los padres comprendieran los caminos alternativos que sus hijos podían elegir. Esa lectura resonó dentro de él. Era un susurro esperanzador que le invitaba a abrir su mente. Pero también hizo eco de una pregunta perturbadora. ¿Era capaz de soltar su legado y abrazar el de su hijo? El día de la exposición llegó, y Miguel se sintió como un espectador en su propia vida. Las paredes del local estaban adornadas con las obras de Diego, cada pieza emanando su pasión y angustia. Al mirar la sala repleta de figuras admiradas, Miguel diferencia entre el orgullo por su hijo y la lucha interna que llevaba consigo. Decidió mantenerse al margen, observando su mundo desde una distancia segura. Aturdido por el temor de que su apoyo pudiera ser percibido como deslealtad a la historia que había heredado. Sin embargo, en un momento decisivo, mientras la multitud se acercaba a la obra más impactante, Miguel se sintió impulsado a cruzar el espacio que lo separaba de Diego. Podía ver la emoción en su rostro. La satisfacción de una transformación tan visceral. La obra, una reinterpretación del cinturón familiar, simbolizaba tanto el legado de su abuelo como el viaje personal de su hijo hacia la autoaceptación. En ese instante, Miguel sintió una verdad poderosa. Podía elegir apoyarse en los fantasmas del pasado o permitir que su hijo se liberara de ellos. Era un dilema que lo atravesaba, pero la voz que susurraba la belleza de la autoexpresión comenzaba a hacerse más fuerte. La exposición concluyó con aplausos y palabras elogiosas, y mientras Diego compartía su joya con los presentes, Miguel sintió que un nuevo entendimiento emergía dentro de él. La pregunta seguía estando allí, pero ahora había una chispa de determinación. ¿Sería capaz de aceptar este nuevo camino y dejar atrás sus propios temores? La tensión en el ambiente era palpable, y la revelación de una nueva etapa parecía inevitable, empujándolo a tomar una decisión que cambiaría para siempre la dinámica entre ambos. El destino del cinturón transformado lo traía de vuelta a la realidad. El legado estaba en juego, y Miguel, en su mente, ya empezaba a planear su próximo movimiento. ¿Podría darse el lujo de abrazar el cambio, o seguiría anclado en el pasado que había heredado? La respuesta se cernía en la atmósfera como un eco persistente. El tiempo para decidir había llegado. Y el deseo de no fracasar debía hacerse a un lado para abrirse al futuro que Diego comenzaba a trazar. Miguel se despertó la mañana siguiente con un impulso renovado, una vibración interna que lo instaba a dar un paso hacia adelante.
La exposición había sido más que un simple evento. Había sido un catalizador. Mientras su mente revoloteaba entre las imágenes de Diego y su obra, la idea de soltar las riendas del miedo tomaba forma en su conciencia. El mundo que conocía, ese tejido de expectativas y tradiciones familiares, se deshacía lentamente, dando paso a la posibilidad del cambio. Se encontraba de pie frente al espejo, el rostro iluminado por la luz matutina. ¿Por qué era tan difícil aceptar el camino que su hijo había elegido? Como todos los días, se vestía con su atuendo habitual, pero en lugar de sentirse cómodo, esa monotonía le pesaba. Cuando la corbata se abalanzó sobre su cuello, sintió una presión que iba más allá de lo físico. Era el vestigio de un legado que ya no podía sostener. Con un propósito renovado, Miguel no solo planeaba ser un espectador en la vida de Diego, quería involucrarse, aprender, comprender y, sobre todo, cambiar. Decidió visitar un taller de arte local donde se exploraban técnicas creativas. Quería atisbar las pasiones de su hijo desde una nueva perspectiva y, si lograba entender el proceso creativo, podría valorar su trabajo con mayor profundidad. El ambiente en el taller era vibrante. Las paredes estaban cubiertas de colores e inquietantes texturas. Al entrar, la mezcla de olor a óleo y barro le acercaba a la esencia de todo lo que Diego había estado experimentando. Se anotó en una clase de introducción a la escultura. Aunque Miguel se sentía fuera de lugar, la idea de sumergirse en la creatividad le dio fuerzas. Esto era un acto de valentía. Esto era un acto de amor hacia su hijo. Como si se tratara de una pequeña revolución personal. Comenzó a ver, poco a poco, la importancia de criar a alguien que buscaba su voz. Incluso si eso implicaba desafiar sus propios temores. A medida que las lecciones avanzaban, la experiencia se transformó en una revelación. La clase le ofrecía una ventana a los desafíos emocionales y técnicos que los artistas enfrentaban. Miguel comenzó a experimentar con sus propias manos, sin saber si tendría éxito o no. Esa falta de control, aunque desconcertante, le resultaba extraordinariamente liberadora. Cada día, Diego llegaba a casa después de sus estudios creativos. Y aunque Miguel quería compartir sus nuevas experiencias, dudaba en acercarse, la tensión persistía. Pero una noche, cuando Diego estaba trabajando en una nueva obra, Miguel finalmente se sentó a su lado. «Mira», dijo Miguel, sosteniendo un pequeño objeto que había moldeado con el barro, «esto lo hice en el taller. No es gran cosa, pero creo que he empezado a abrirme a nuevas ideas». La mirada de Diego fue de sorpresa, y luego de curiosidad. Su padre, un hombre que había pareado su historia entre los hilos del legado familiar, se estaba mostrando vulnerable. Esa vulnerabilidad abrió una grieta en la barrera que los separaba. La conversación saltó de la obra a la vida, y Miguel descubrió que, aunque sus caminos parecían diferentes, sus miedos y esperanzas compartían el mismo terreno. Miguel se sintió más conectado con Diego de lo que había estado en años. Pero una nueva pregunta surgió en su corazón: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para apoyar el sueño de su hijo y, a su vez, liberarse de sus propios fantasmas? La atmósfera vibraba con una mezcla de oportunidades y desafíos. Y Miguel sabía que, al seguir este camino, podían estar a punto de abrir un capítulo completamente nuevo en sus vidas. La expectativa crecía, y una quietud inquietante se apoderó de la habitación. El siguiente paso sería crucial. La relación entre padre e hijo estaba en la cuerda floja. Tendrían que enfrentarse no solo a las dudas de Miguel, sino también a la necesidad de que Diego se afirmara en su identidad, una confrontación emocionante que podría cambiar todo para ambos. Estaban listos para afrontar la verdad que amenazaba con salir a la luz, una verdad que podía unirlos más de lo que jamás imaginaron. Miguel despertó de nuevo, pero esta vez con un sentimiento de inquietud que lo perseguía. La conversación con Diego había sido un buen primer paso, pero sabía que se avecinaba a algo más profundo.
La noción de que su vida se estaba transformando lo perturbaba. No podía escapar del peso que llevaba consigo. Sin embargo, había decidido comprometerse con este nuevo camino. Aquel día, sintió que cada instante era crucial. Mientras se preparaba para un nuevo día en el taller, su mente divagaba hacia un momento reciente en el que había observado a Diego trabajar. Su hijo abrazaba el barro con una pasión que lo había contagiado. Era un reflejo de libertad, una libertad que Miguel había reprimido durante años. ¿Qué pasaría si pudiera despojarme de mis cadenas internas? Pensó, era el momento de descifrar lo que realmente quería en su vida y despojarse de las expectativas que lo habían limitado. El taller se había convertido en un refugio. Cada escultura que intentaba elaborar parecía una voz que le susurraba secretos sobre sí mismo. Con cada fragmento de arcilla que moldeaba, Miguel sentía que liberaba miedos ocultos. El proceso se volvió casi terapéutico y, a medida que se adentraba en las lecciones, comenzó a hacer conexiones inesperadas entre su vida y el arte. La escultura no solo era un acto de creación, era un simbolismo de renacimiento, de sostener experiencias pasadas y convertirlas en algo nuevo. Durante una de las sesiones, el instructor organizó una actividad en la que cada participante debía crear una escultura que representara una emoción reprimida. Miguel dudó. La idea de exponer su vulnerabilidad le causaba incomodidad. Pero la angustia de su verdad comenzó a transformar su resistencia en curiosidad. Sin pensarlo, dejó que sus manos trabajaran el barro, creando algo que no había anticipado. Cuando finalmente terminó, lo que se erguía ante él era una figura que representaba un abrazo, con los brazos abiertos. Un símbolo de la conexión que deseaba construir con Diego, la espina que había sido su temor de perderlo, transformada en una expresión de acogida. La sencillez de la obra emergió como un grito silencioso de reconciliación. Ese mismo día, Miguel regresó a casa con una mezcla de ansiedad y emoción. Buscó a Diego, su corazón palpitando al recordar la última conversación. Se sentaron juntos en la mesa del comedor, y con la escultura en la mano, se atrevió a hablar. «Mira esto», dijo Miguel, tratando de ocultar su nerviosismo. «Me costó, pero siento que he puesto algo de mí aquí, algo que he mantenido guardado por mucho tiempo». Los ojos de Diego se iluminaron al ver la figura, y un silencio cargado de significado se instauró en la habitación. Miguel percibió que este acto de compartir podría marcar un punto de inflexión en su relación. Imaginó el momento en que, a través de su vulnerabilidad, podría abrir la puerta para que ambos compartieran sus pasiones y miedos en igualdad de condiciones. Diego finalmente rompió el silencio. «Papá, nunca pensé que vería este lado de ti. Me alegra que estés aquí, que quieras esto». Su voz era como un puente que comenzaba a unirse. Sin embargo, dentro de Miguel, una batalla interna seguía siendo intensa. Se preguntaba si realmente estaba listo para soltar todo el peso de su pasado y sus expectativas. ¿Estaban sus propios miedos realmente acabados, o solo habían tomado otra forma? Podría confiar en que tanto él como Diego estaban preparados para enfrentar sus realidades, sin máscaras ni barreras. La noche avanzaba y el ambiente seguía cargado con nuevas expectativas. Miguel sabía que el camino apenas comenzaba y que todavía había mucho que descubrir no solo sobre su relación con Diego, sino sobre sí mismo. A medida que la tensión aumentaba, Miguel comprendió que la revelación de sí mismo podría ser la clave que tanto buscaban. Pero entonces, en medio de esta epifanía, un mensaje de un número desconocido interrumpió su concentración. Atraído por la curiosidad, lo abrió, y lo que leyó hizo que su corazón se detuviera por un momento. ¿Qué significaría realmente este mensaje para él y para su familia? La luz del día comenzaba a filtrarse por la ventana, iluminando el rincón del taller donde Miguel había pasado horas modelando su mundo interno en barro. Sin embargo, el mensaje que había recibido seguía reverberando en su mente como un eco descontrolado. Se sentó, respirando hondo,
tratando de enfocar sus pensamientos antes de que la incertidumbre lo consumiera. Su pulso se aceleraba al recordar el contenido del mensaje, un breve texto que evocaba pasados dolorosos y decisiones que había creído enterradas para siempre. Sabía que, si no daba un paso firme ahora, esos fantasmas podrían regresar para sabotear su nuevo camino. En su mente, formuló una pregunta crucial: ¿qué impacto podría tener en mi relación con Diego? Decidido a no permitir que el temor dictara su próximo movimiento, Miguel convocó a su hijo a la mesa del taller, donde estaban las herramientas de modelado esparcidas y la escultura que había creado era un testimonio de su vulnerabilidad. Sería una conversación profunda y necesaria, un momento de confrontación con su verdad más cruda y auténtica. Diego, necesitamos hablar, comenzó Miguel, intentando mantener la voz firme, aún sabiendo que su corazón latía desbocado. Recibí un mensaje anoche, sobre mi pasado. Algo que pensaba que había dejado atrás. Diego lo miró con la luz del sol proyectándose sobre su rostro, lo que reveló tanto curiosidad como preocupación. Miguel sintió que el aire se volvía denso, cargado de expectativas y temores. Era el momento de enfrentar lo que había estado oculto por tanto tiempo. A veces, nuestras decisiones del pasado nos siguen. Hay aspectos de mi vida que nunca te he contado. Cosas que quiero compartir para que entiendas por qué he sido como soy, continuó. Y cada palabra que pronunciaba le exigía un esfuerzo monumental. Las manos de Diego reposaban sobre la mesa, tensas y expectantes. Inmediatamente, Miguel sintió la calidez del deseo genuino de su hijo por entender. Precisamente eso era lo que había querido durante tantos años, una conexión real y despojada de máscaras. Detalló cómo la culpa y el arrepentimiento lo habían perseguido, cómo había sentido que debía construir un muro entre él y sus emociones. Y cómo ese muro había afectado su relación con Diego, las revelaciones se sucedieron en un flujo honesto y sincero. Cuando Miguel se detuvo, su voz temblaba, aunque el peso que había liberado lo había hecho respirar un poco más ligero. Diego, con una mirada más madura de lo que su edad implicaba, absorbía cada palabra, cada emoción. Papá, siempre he querido que me dejaras entrar en tu mundo. Quizás al compartir esto, tú también te estés permitiendo crecer más allá de tu pasado. Esa declaración penetró en el corazón de Miguel. Nunca había visto su dolor como una oportunidad de crecimiento. La idea de que su vulnerabilidad podría no ser únicamente un fardo, sino una línea de conexión y entendimiento entre padre e hijo, despertó en él una mezcla de alivio y responsabilidad. Pero no todo era color de rosas. La línea de tiempo de este nuevo camino ahora dependía de un futuro incierto. La pantalla de su teléfono vibró nuevamente, y una inminente preocupación brotó de su interior. ¿Y si este mensaje trae más complicaciones? ¿Y si afecta directamente a Diego? En ese instante, Miguel sintió que había alcanzado una bifurcación crucial: abrazar el poder de su vulnerabilidad, pero lidiar con las consecuencias de su pasado resurgente. La revelación del mensaje no solo desató un torrente de emociones, sino que presentó un nuevo dilema: la lucha por la reconciliación. No solo con Diego, sino también con un pasado que parecía resurgir con más preguntas que respuestas. De repente, Miguel supo que, a pesar de ver la luz en su relación, la oscuridad del mensaje puede llevarlos hacia un abismo si no se enfrenta con transparencia. Sin embargo, lo que no daba cuenta era que esa realidad espinosa podría ser la clave para abrir una nueva puerta entre ellos. Mientras el sol brillaba intensamente en el taller, la tensión de lo desconocido dominaba el ambiente. Entonces, antes de terminar la conversación, un nuevo mensaje llegó, esta vez con un contenido que lo hizo estremecerse. No has resuelto nada, Miguel. Es hora de que enfrentes lo que dejaste atrás. ¿Qué significaría esto para él y para la relación que empezaba a forjar con Diego? En ese instante, la necesidad de confrontar su pasado se volvía más urgente que nunca. Miguel se sentó en el borde de la mesa, la pantalla de su teléfono iluminando brevemente sus rasgos tensos.
Esa última notificación lo dejó paralizado, como si hubiera recibido un balde de agua fría en plena calidez de la conversación con Diego. Es hora de que enfrentes lo que dejaste atrás. Las palabras eran un golpe directo a su conciencia. Una sutil pero profunda chispa que encendía la llama de lo que había estado tratando de evitar. «Papá, estás pálido», dijo Diego, interrumpiendo el silencio que se había instaurado entre ellos. Era un recordatorio de que, aunque Miguel estaba lidiando con su turbulenta historia, el presente no podía ser ignorado. Miguel forzó una sonrisa, pero las dudas nublaban su mente. «É un mensaje». «No solo habla de mí», respondió Miguel, tomando una respiración profunda. «Tal vez se refiere a cosas que también te afectan a ti. A nuestro pasado compartido, desde la vez que hubo un quiebre tras otro conflicto. Había anhelado la reconciliación, pero temía que sus fantasmas no permitieran que eso se concretara». Diego inclinó la cabeza, y en sus ojos había una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué dices? ¿Cómo podría algo de tu pasado llegar a afectarme? No están esos momentos atrás». Miguel comprendió que lo que estaba a punto de compartir era crucial. A veces el pasado no se queda en el pasado, hijo. Puede influenciar nuestras vidas de maneras que no siempre vemos. Pero lo más importante de esto es que no puedo permitir que los errores que cometí me controlen. Necesito enfrentarlos. Por mí. Y por ti. La conversación se tornó densa. Su interior Miguel reflexionaba sobre qué significaba realmente enfrentar su pasado. Estaba listo para hablar abiertamente sobre sus fracasos y cómo estos habían modelado su relación con Diego. Comprendió que, a pesar del dolor que esto podría causarles, este era el momento de desmantelar los secretos que habían contribuido a la distancia en su vínculo. Cuando te digo que mi pasado puede afectarte, me refiero a que he tenido mis luchas, decisiones que me han llevado a donde estoy hoy. He querido protegerte de eso, pero tal vez mi forma de hacerlo solo creó barreras entre nosotros, admitió. Diego lo observaba, asimilando aquellas palabras desde su propia experiencia. Hablas de yo no ser el que me afecte. Pero no sé cómo funciona eso. ¿Qué se esperaría de mí? Espero que estés dispuesto a compartir tus pensamientos, a no mantener nada oculto. Lo mismo que deseo hacer contigo, contestó Miguel, sintiendo como una tensión se disolvía gradualmente. Era un paso, pequeño pero significativo, hacia la creación de una comunicación más honesta y directa entre padre e hijo. Mientras el diálogo continuaba, la tarde se tornó en una conversación sincera que comenzó a aclarar malentendidos. Diego mencionó momentos en los que se sintió desatendido, donde sus propias inseguridades lo habían llevado a distanciarse. La empatía despertaba en Miguel, descubriendo un lado de su hijo que podía haber ignorado al acogerse a su propio dolor. Pero la sensación de desasosiego seguía presente. Miguel sabía que esas revelaciones eran solo la punta del iceberg. Había aspectos más oscuros listos para ser descubiertos. A lo lejos, su teléfono vibraba nuevamente. Un mensaje más, quizás de quien había traído esa tormenta a sus vidas. Ahora entiendo un poco más, pero aún no saco en claro todo. Papá, ¿puedes decirme qué pretendes hacer ahora?, inquirió Diego, un brillo de determinación reflejado en su mirada. Primero enfrentaré esto. Compartiré la verdad, pero no para que cargues con ella. Debo liberarme y al hacerlo, espero también liberarte a ti de un pasado que no te pertenece. La decisión resonaba en su interior como un eco. Tenía que encontrar la manera de reconciliar aquellas palabras con la realidad y, a pesar del temor, también había una chispa de esperanza. Con una última mirada al mensaje sin responder, el peso de lo inminente hizo que su corazón latiera con más fuerza. Lo que había comenzado como un simple mensaje se estaba transformando en un conjunto de decisiones que definirían no solo su futuro, sino también el de su hijo. Miguel sentía que cada palabra compartida lo acercaba más a lo inevitable. Sin embargo, sin saberlo,
también lo guiaba hacia una transformación más profunda. Mientras las horas se deslizaban, existía un nuevo vacío que llenaría el resto de la charla. Miguel estaba cerca de tomar una decisión que podría cambiar todo. Diego, estoy preparado para enfrentar mi pasado. Pero debo pedirte algo. ¿Estarías dispuesto a acompañarme en este camino, a enfrentarlo juntos? Una pregunta sencilla, pero cargada de significados. La respuesta de Diego sería crucial, y en esa incertidumbre, la tensión en el aire se intensificó. ¿Estarían listos para construir un nuevo futuro, o los fantasmas del pasado seguirían sus pasos? Miguel sintió como el aire a su alrededor se tornaba anestésico, las palabras fluyendo lentamente por su mente. La pregunta de Diego no era trivial. Implicaba una apertura que Miguel había anhelado, pero nunca se había atrevido a invocar con tanta claridad. A medida que miraba a su hijo, una mezcla de esperanza y temor se apoderó de él. Claro que sí, papá, respondió Diego con una seguridad que sorprendió a Miguel. Limitarnos a hablar no me parece suficiente, me gustaría ver cómo puedes enfrentarlo. No sé qué signifique eso para nosotros, pero estoy dispuesto a escucharte. La sinceridad en su voz atravesó la muralla de protección que Miguel había levantado, y por primera vez en mucho tiempo, se sintió acompañado. Era un paso que no solo beneficiaría a Miguel en su deseo de deshacerse de las cadenas del pasado, sino que también permitiría que Diego participara en un proceso de sanación. El viaje por delante se dibujaba en su mente como un camino lleno de baches, pero al menos ya no lo recorrieran solos. Miguel pasó la mano por su cabello, encontrando consuelo en este nuevo espacio que estaban creando. Primero necesitaré mucha honestidad. Quiero desterrar los secretos que me han atormentado, dijo, su voz resonando con firmeza. Así que, comenzamos por el principio. Te hablaré de mi juventud, de las decisiones que tomé y de las consecuencias que me persiguen. Diego escuchaba con atención, y aunque Miguel sabía que las confesiones no serían fáciles, sentía la oportunidad de quebrar un ciclo. Relató las vaguedades de sus años de juventud, la ambición desmedida, la falta de dirección y las decisiones egoístas que lo llevaron no solo a fallar en su vida personal, sino también a distanciarse de las personas que más amaba. Siempre pensé que estaba actuando de la mejor manera posible. Quería alcanzar el éxito a toda costa, pero ese éxito nunca valió el precio que pagué. Me convertí en alguien que no podía ser un padre para ti. Y, más que nada, lo lamento profundamente, admitió, sintiendo un peso caer de sus hombros. Cada palabra pronunciada era un acto de liberación, de confrontar no solo su propia vergüenza, sino también la tristeza que había causado a su hijo. Diego observaba con intensidad, su rostro reflejando una mezcla de comprensión y dolor. No sabía que te sentías así, pero pude notar que algo andaba mal. Siempre creí que mis problemas no importaban, que deberían estar en el pasado, dijo Diego, su voz temblando ligeramente al hablar de sus propias inseguridades. Es un proceso y aún queda mucho por recorrer, Diego, no hay vuelta atrás. Pero, ¿es eso lo que deseas? Porque yo lo quiero. Estoy listo para enfrentarlo, sin escapatorias, sin evasivas, insistió Miguel, su determinación palpable. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, el brillo del teléfono interrumpió su momento. Era un mensaje más, uno que Miguel había estado evitando. Su corazón se aceleró, preguntándose si debería abrirlo. La resistencia interna chocaba con la necesidad de saber. Tendría que elegir entre lo que ya conocía y lo que podría perderse si decidía seguir adelante. ¿Todo bien, papá? Diego preguntó, notando la repentina distancia en su mirada. No estoy seguro si debo mirar esto, pero necesito enfrentar todo de una vez. La verdad puede ser dolorosa, pero es el único camino que nos permitirá seguir adelante, respondió Miguel, decidiendo en el acto que cada revelación de la que había huido en el pasado debía ser confrontada de inmediato.
Si vas a enfrentarlo, entonces yo también estaré aquí, no soy un ni. Estoy contigo en esto, dijo Diego, y la confianza que se reflejaba en su voz hizo que Miguel se sintiera menos solo. Mientras Miguel se preparaba para abrir el mensaje, comprendió que el destino de su búsqueda de autenticidad y reconciliación podría depender de una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Con una profunda respiración, apretó la pantalla y se preparó para lo que vendría. El tiempo parecía congelarse en ese instante, mientras el nuevo contenido del mensaje cargaba. Las palabras en la pantalla podrían ser el eco de su pasado o la puerta hacia su futuro. ¿Estaba realmente listo para descubrirlo? Una tensión envolvía esa sala. Diego lo observaba, expectante, y Miguel supo que el siguiente instante definiría no solo su camino, sino el de ellos como familia. La mano temblorosa presionó el botón de entrada, y lo que iba a leer era mucho más que un simple mensaje. Era el primer paso hacia la verdad que tanto había buscado. ¿Qué revelaciones había en esas palabras ocultas que podrían cambiar su narrativa de una vez por todas? Miguel sintió cómo la respiración se le cortaba mientras el teléfono vibraba entre sus manos. En ese instante, cada segundo se convirtió en un eco ensordecedor que llenaba el espacio, amplificando su ansiedad. No solo era un mensaje. Era un portal a una verdad oculta que había estado evadiendo durante años. Y, su mente, una lucha interna se desataba. Casi mecánicamente, deslizó su dedo sobre la pantalla, desencadenando una oleada de palabras que le golpearon con la fuerza de un torrente. Frases entrelazadas con recuerdos lejanos y promesas nunca cumplidas. Cada línea que leía reafirmaba el peso del pasado, llevándolo de regreso a un tiempo en que las decisiones se tomaban sin pensar, cuando el egoísmo guiaba cada paso. Necesitamos hablar. No eres el único que ha estado escondiendo cosas. Las palabras lo atravesaron como un puñal. Lo que nunca imaginó era que el mensaje no solo aludía a sus errores, sino también a secretos que ahora amenazaban con salir a la luz. La mención de un cinturón de seguridad quebró el hielo, despertando en él una tormenta de confusión. «Papá, ¿qué dice?», interrumpió Diego, incapaz de contener su curiosidad y preocupación. Miguel alzó la vista, sus pensamientos dispersos. «Es un mensaje de alguien del pasado. Habla sobre tú y yo. Sobre decisiones», murmuró, sintiéndose una sombra de sí mismo en ese momento. La velocidad de su corazón parecía crecer al compás de sus temores sobre lo que podría suceder a continuación. Diego dio un paso más cerca. La intensidad en su mirada se volvió casi palpable. «¿Qué tipo de decisiones? Tienes que contármelo». Miguel sintió la presión de su hijo como un recordatorio de la promesa que había hecho. No podía permitir que las viejas sombras interrumpieran lo que había comenzado entre ellos. Así que, con un suspiro entrecortado, decidió llevar la conversación a una nueva dirección. «Mucho tiempo atrás, antes de que nacieras, tomé decisiones que afectaron no solo mi vida, sino también la tuya. Quizás este mensaje sea una oportunidad de ajustar lo que hicimos mal en el pasado», confió en su voz, aunque el miedo acompañó cada palabra. «Pero, ¿qué decisión?», preguntó Diego, sus ojos inquietos reflejando la urgencia de comprender. Miguel comprendió que su hijo estaba buscando respuestas, deseando entender las raíces de su conexión. Eran decisiones egoístas. Diego quería progresar, avanzar en la vida, pero descuidé a mi familia. A ti, el cinturón, es una metáfora del control que perdí, admitió, tratando de articular sus pensamientos con profundidad. Ahora, te necesito aquí. Juntos podemos hacer frente a lo que se avecina, tal y como prometimos. La mirada de Diego cambió ligeramente. Era un destello de reconocimiento, como si en su mente empezara a proyectar lo que los próximos pasos significarían para ellos. La conexión entre sus miradas se tornó más fuerte, como si dijeran en silencio que ambos eran parte de un mismo arco argumental en el que la redención era necesaria. Con cada segundo que pasaba,
Miguel se daba cuenta de que estaba forjando un nuevo camino. Un camino definido por la honestidad y la responsabilidad, en el que poco a poco se desterraban las sombras del pasado. Pero a la par sabía que no podía eludir la verdad completa que el mensaje traía consigo. El teléfono seguía en su mano, como un objeto pesado que pesaba en su toma de decisiones. ¿Vas a abrir el siguiente mensaje?, preguntó Diego, y la pregunta lo llevó a un clamor interno. No puedo ignorarlo, lo que venga debe ser encarado. No solo en mis términos, sino también en los tuyos. Juntos, contestó Miguel, sintiendo que ese instante podría marcar un giro fundamental en sus vidas. Mientras preparaba sus dedos para deslizar de nuevo la pantalla, la posibilidad de revelaciones impactantes resonaba en su mente. Ya no había espacio para el miedo. Solo la determinación de enfrentar la verdad, sin importar lo que trajera. Lo que estaba por descubrir podría ser la pieza que sellara su redención personal o la que desatara un nuevo caos. Pero estaba decidido, lo enfrentaría con Diego a su lado. Estaré contigo, papá. No importa lo que pase, dijo Diego, y esas palabras encendieron una chispa de esperanza en Miguel. Con ese apoyo, se sintió más dispuesto que nunca a abrir la puerta a lo desconocido. El futuro estaba en juego, y era momento de tomar el control. ¿Qué harían entonces con la verdad que estaba a punto de salir a la luz? Miguel inhaló profundamente, sintiendo la presión en su pecho aumentar mientras la pantalla del teléfono lo desafiaba a descubrir lo que había más allá de ese primer mensaje revelador. Su mente se agitaba, luchando entre la incertidumbre y un nuevo sentido de propósito que crecía en él. Esa dualidad lo llevó a recordar momentos de su vida en los que había tomado decisiones contrarias a su bienestar emocional y familiar. Voy a hacerlo, dijo, alzando la vista hacia Diego, cuya expresión reflejaba su propia ansiedad. Pero también había algo más, un destello de confianza que llenaba los espacios vacíos entre ellos. La resonancia de sus palabras flotó en el aire. Vamos a enfrentar esto juntos. Con un toque decidido, Miguel deslizó la pantalla, dejando que el siguiente mensaje se revelara. La luz de la pantalla parpadeó y, por un instante, el mundo a su alrededor se desvaneció, y solo existía el contenido en su mano. El mensaje era más largo de lo que anticipaba. Las palabras conjuraban recuerdos desgastados pero significativos. Las decisiones que tomaste no solo te afectaron a ti. Estoy dispuesto a hablar, pero necesitas entender la gravedad de lo que hiciste. Tienes que asumir responsabilidad. Ese fragmento golpeó a Miguel como un puñetazo directo al estómago. La responsabilidad, pensó, esa era la palabra que había eludido tan eficientemente durante años. Había vivido bajo la premisa de que había dejado atrás su pasado. Pero ese mensaje lo confirmaba, no se puede escapar de las decisiones, ni de sus repercusiones. Diego, con su eterna curiosidad, observó la oscuridad en la expresión de su padre. ¿Qué dice, papá? Había un eco de inseguridad en su pregunta. Miguel, en un intento de proteger a Diego de las sombras de su historia, deliberó antes de decidir qué es lo que debía compartir. Internamente, sentía que quizás había llegado el momento de ser completamente honesto, sin reservas. Hablas sobre lo que sucedió. Sobre cómo dejé que mis decisiones me alejaran de ti y de tu madre. Se refiere a esa forma en la que intenté evitar la felicidad de los demás al perseguir solo mis deseos. Explicó, sintiendo que cada palabra era una piedra que caía al río de su pasado. La complicidad entre padre e hijo se transformaba en un ejercicio de autoexploración. Miguel entendió que, si quería reconstruir la relación, no podía ocultar sus pasos en falso. Con cada palabra que compartía, comenzaba a reconstruirse a sí mismo. No quiero que ese pasado defina nuestro futuro, continuó. Debemos aprender de él y hacer algo diferente juntos. Diego lo miraba con una mirada de enojo y decepción que rayaba en la tristeza. ¿Y si no puedo perdonarte? ¿Y si esos errores irreversibles nos siguen persiguiendo? Dijo,
la voz temblorosa, reflejando no solo su dolor, sino la pesada carga de expectativas de las que Cos podía sentirse abrumado. No espero que me perdones de inmediato, contestó Miguel, volviendo a sentir la presión en su pecho. Solo necesito que sepas que estoy aquí para asumir las consecuencias. Es un paso hacia adelante no solo para mí, sino también para ti. Con cada frase, sentía que algo en su interior se restablecía. La aceptación de su culpa se transformaba lentamente en un compromiso de cambio, un camino que estaba decidido a seguir. Y aunque Diego no pudiera verlo en ese momento, las raíces de la sanación comenzaban a florecer. Cuando la conversación finalmente quedó en silencio, las luces de la ciudad a través de la ventana daban la sensación de un mundo más allá de sus problemas. Un mundo que todavía podían conquistar juntos, a pesar de las sombras que se proyectaban en su pasado. Pero el mensaje anterior seguía latiendo en su mente, había más por descubrir. Ambos sabían que la verdad era un camino lleno de incertidumbres y que las revelaciones aún estaban en juego. Miguel levantó finalmente la vista hacia su hijo. Diego, no hemos terminado, esto apenas empieza. Necesitamos explorar con quién está hablando esta persona y qué más debemos saber. Diego asintió, uniendo sus pensamientos a los de su padre. La pregunta latente se inundaba en el aire. ¿Quién más había estado escondiendo verdad y secretos? Con una determinación renovada, Miguel sintió que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La sombra del pasado aún podría acecharlos, pero estaba decidido a no dejar que interfiera con la nueva vida que ambos merecían. El primer paso en la dirección correcta era enfrentarse a sus verdades, y el siguiente giro estaba apenas a la vuelta de la esquina. La puerta se abría lentamente hacia lo inesperado. La voz del remitente prometía un nuevo capítulo en su vida. Así, Miguel comprendió que cada día era una oportunidad para redefinir su futuro. La verdad lo esperaba, y él no podía eludirla. ¿Estaría dispuesto a afrontar lo que vendría? Miguel se despertó esa mañana, con un renovado sentido de propósito y claridad. La conversación con Diego y las revelaciones del mensaje lo habían empujado a abrazar un nuevo rumbo. A aceptar su pasado no como una carga, sino como un componente esencial en su búsqueda de autenticidad y conexión. Sus decisiones en el pasado habían creado distancias, pero no estaba dispuesto a permitir que ello definiera su futuro. Se sintió ligero, como si se hubieran desatado nudos que llevaban años apretando su pecho. El temor a ser un padre inadecuado se había transformado en un compromiso enérgico por construir una relación real y sólida con su hijo. Esa mañana, motivado por las palabras que compartieron la noche anterior, decidió que iría a buscar a la persona que había enviado el mensaje. La figura de su padre resurgió en su mente, ocupando un lugar significativo en el cruce de caminos entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Al sentarse a la mesa del desayuno, miró a Diego, quien se preparaba para ir a la escuela. Con su voz cargada de reflexión, le dijo: «Hoy tengo un plan, y quiero que seas parte de ello. Creo que es momento de enfrentar este reto juntos». Diego lo miró con curiosidad genuina, como si sus ojos destilaran la esperanza de un nuevo comienzo. «¿De qué se trata, papá?» «Estamos buscando a la persona que me envió el mensaje. Quiero que estemos juntos, porque no se trata solo de mí. También te involucra a ti. Vamos a averiguar lo que esto significa para ambos», explicó Miguel. Un brillo de entendimiento iluminó el rostro de Diego. «Está bien, me gustaría hacerlo. Quiero entender todo esto», afirmó, y esa decisión compartida marcó el inicio de un nuevo capítulo en su relación. Durante el día, Miguel se dedicó a reunir información sobre quién podría haber enviado el mensaje. Su interés iba más allá de la curiosidad. Se sentía impulsado a abrirse a lo desconocido, a dejar que ese proceso los uniera y los fortaleciera. La búsqueda de esa conexión los llevaría a lugares que aún no podían imaginar. El encuentro se programó para la tarde, y la ansiedad empezaba a asomarse nuevamente en el pecho de Miguel.
La incertidumbre de lo que podrían descubrir juntos parecía una tormenta inminente. Sin embargo, había una fuerza renovada en él, un sentido de seguridad que antes no podía haber imaginado. Cuando llegaron al punto de encuentro, un pequeño café en el centro de la ciudad, Miguel sintió los nervios apretarle el corazón. Pero al mirar a su hijo, quien lucía sereno y firme, la confianza empezó a ganarle a la duda. Diego era su ancla y su inspiración. Cada escalón que daban en este camino era un paso hacia un nuevo vínculo. Al entrar al café, sintieron la calidez del lugar y el murmullo acogedor de otras conversaciones. Allí estaba la persona que habían venido a ver, un amigo del pasado, alguien con quien Miguel había compartido momentos de risas, pero también de dolor. Al cruzar miradas, la emoción fue palpable. El pasado estaba a punto de ser confrontado. Las palabras fluyeron, Miguel compartió su historia, su deseo de reconciliación. Y Diego, apoyándolo, se abrió sobre su propia experiencia y cómo las decisiones de su padre le habían afectado. La vida siempre había sido un camino lleno de desafíos, pero ahora había un espacio donde podían sanar juntos. El diálogo se volvió un intercambio enriquecedor, y pronto se evidenció que todos estaban en el mismo bote. No solo Miguel y Diego podían hablar sobre sus miedos. El amigo también trazó su propio relato, mostrando cómo los fantasmas del pasado a menudo nos persiguen sin que nos demos cuenta. Todos compartían el deseo de liberarse de esos lastres, y esa vulnerabilidad creaba una red de apoyo genuina. En medio de risas y lágrimas, Miguel sintió cómo se desvanecían muchas de sus inseguridades. El peso de su pasado no estaba destinado a aplastarlo, sino a ser el contexto desde el cual construir algo nuevo. Su corazón se llenó de gratitud al ver cómo el proceso de convertirse en padre había sido acompañado por su hijo. Un proceso en el que ambos tomaban su lugar en la historia de su familia. Al salir del café, la tarde ofrecía colores de un atardecer prometedor. Ciertamente había muchos retos por delante, pero Miguel se sintió más fuerte. Al caminar codo a codo con Diego, comprendió que habían tomado decisiones que, aunque difíciles, estaban cimentando una relación construida sobre el respeto, la honestidad y la apertura. Ese día, Miguel no solo había logrado confrontar su pasado, había comenzado a crear un nuevo legado lleno de amor y aceptación. La vida era un viaje continuo, y por primera vez, ambos se sentían listos para navegar por las aguas, sabiendo que no estaban solos. La confianza que había cultivado en esa experiencia les otorgaba un sentido renovado de libertad. A medida que regresaban a casa, una sensación de paz se instaló en el corazón de Miguel. No había llegado a un final, sino a un nuevo comienzo, uno repleto de oportunidades para crecer, aprender y, sobre todo, para unirse todavía más como padre e hijo. El cinturón de su abuelo había sido una herramienta de transformación, y ahora su legado volvería popular entre ellos. No como peso, sino como puente hacia un futuro más brillante. La vida siempre presentará obstáculos, pero Miguel y Diego estaban listos para enfrentarlos, juntos. Con cada paso de este camino, estaban escribiendo una nueva historia. Una en la que el amor y la aceptación se convertirían en su guía. No olvides que el camino hacia el crecimiento personal y la sanación comienza, sobre todo, en reconocer que no estamos solos. Déjanos tus comentarios y comparte esta historia con tus amigos. Cada uno de ellos merece un impulso de esperanza en sus propias vidas. Y no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Comparte instantáneamente este video con al menos las 5 de la mañana, hijos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.